Perfecto. Vale. Reiterando el saludo muy especial a todos por acompañarnos en estas jornadas, como bien lo indicaba Marcela, pues es un acompañamiento y digamos son unas jornadas mancomunadas con las OCAS y con la ANLA frente, pues no una jornada de instrucción, porque indudablemente esto no se trata de un tema de dar lineamientos ni mucho menos, pues sabemos y respetamos el tema de la autonomía y de la discrecionalidad en el marco de las facultades y competencias de, 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 de las autoridades ambientales en las regiones y demás. Básicamente esto es un compartir de conocimiento, siempre lo hemos manejado de esa forma. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es una presentación de cómo la ve el proceso sancionatorio, digamos, la experticia que nosotros podemos tener por el contexto de nuestros proyectos. Y pues indudablemente eso implica pues un ejercicio de retroalimentación con ustedes como autoridades ambientales. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Eh, en tal medida, esta presentación básicamente es una reiteración de la misma que hemos tenido en varias jornadas con las OCARs, incluso en jornadas pasadas en el foro que se realizó en el aula del Ágora en Bogotá, en el marco de la Convención de Medio Ambiente y demás, que pudimos presentar la misma. Y reitero, no es una jornada de impartir instrucciones, ni mucho menos. Es un compartir de conocimientos que esperamos sea de la utilidad de todos ustedes y que pues al final, pues si se genera alguna duda, algún comentario, podamos debatirlo y em, podamos resolverlo entre todos, ¿no? Porque pues esa es la idea desde el conocimiento y las experiencias de cada autoridad. Entonces, en ese orden de ideas, empiezo a compartir la presentación. ¿Me confirmas, Marcela, si se ve? Sí, se ve perfecto, Carlos. Listo, vale, perfecto. Bueno, digamos que pues el tiempo es bastante limitado para un tema tan extenso como este y pues de tan vital importancia en este ejercicio de autoridades ambientales. Indudablemente la potestad sancionatoria o el ejercicio de la potestad sancionatoria en este contexto normativo colombiano pues implica el devenir y la práctica de varios ejercicios y varias puestas en práctica, valga la redundancia, de varias situaciones y contextos que nos los derivan tanto las limitantes de facultades y competencias que la misma ley nos da, como el ejercicio mismo en la realidad del campo donde ponemos en práctica. Esta presentación básicamente es hacer un aproximamiento desde la visión de ANLA de cómo nosotros entendemos la ley 1333, digamos que es un genérico pues para todos los que realizamos este ejercicio de potestad sancionatoria, pero digamos, con ciertas aristas que pueden ser de ayuda para la práctica en las diferentes regiones. Primero haremos una conceptualización general. Eso implica aterrizar en unos conceptos fundamentales que creemos necesarios sean del entender, que a veces parecen indudablemente obvios y lógicos, pero que muchas veces en nuestro ejercicio pues resultan ser lo más complejo y por donde puede que existan fallas al momento de resolver o tramitar un proceso sancionatorio ambiental. De esa conceptualización básica y esencial, aterrizaremos luego indudablemente al proceso, es decir, las etapas que contempla la Ley 1333 de 2009 en el trámite o contentivo del procedimiento sancionatorio ambiental y finalmente, y si el tiempo nos da, someramente, que pues ojalá sea parte de otra jornada que hagamos de estas jornadas de conocimiento, sea el tema de medidas preventivas, que también es un capítulo bastante amplio en este ejercicio de la Ley 1333 y de la potestad sancionatoria ambiental. Entonces, sin más preámbulo, eh, partimos entonces de una explicación desde la conceptualización de la Ley 1333 de 2009, una conceptualización que implica indefectiblemente
desde el por qué yo o nosotros como autoridad ambiental ejercemos el criterio de potestad sancionatoria. Y la potestad sancionatoria entonces no es otra facultad más, sino la que nos da el mismo legislador a nosotros como parte del Estado a ejercer las acciones tendientes a corregir, mitigar o subsanar el deterioro o menoscabo que se pueda generar sobre los recursos o bienes de protección. Pues entiéndase bienes de protección como los recursos naturales, ¿no? Que es el objeto de nuestra materia. En ese orden de ideas, la potestad sancionatoria es esa forma del cómo el Estado, a través del poder punitivo, ejerce ese tipo de acciones. El poder punitivo, indudablemente, y me excusan los no abogados en este ejercicio, y para hacerlo más entendible y más digerible, el poder punitivo es la forma como el Estado hace o media para resarcir esos efectos nocivos, esos efectos de deterioro que se ejercieron sobre los recursos naturales. Y todo eso implica el ejercicio de una de las ramas, tantas ramas del derecho, y es a través del derecho penal que se materializa esas acciones. Materia penal, indudablemente que no tendría, digamos, relación alguna con el ejercicio de la administración pública, pero que sí en principios y en criterios orientadores instruyen este ejercicio de autoridad ambiental. Y ese poder punitivo entonces tendría que ser, dice la norma y la jurisprudencia, la última razón de ser del ejercicio de la administración pública. Es por eso que debe mediar previo a esta dinámica de la ley 1333 y al aplicar esos criterios, debe mediar unas acciones preventivas, correctivas, tendientes a que no se generen esos factores de deterioro. Por ejemplo, las actividades de control y seguimiento que ejercen las autoridades ambientales, que se ven materializadas, por ejemplo, a través de sendos requerimientos, a través de actos administrativos, ¿cierto? Que buscan orientar digamos, orientar y delimitar el camino por el cual el usuario, quien aprovecha y utiliza esos recursos naturales, lo haga adecuadamente. Cuando ya se salen de esos parámetros, de esos lineamientos, como última razón de ejercicio de la administración pública es ejercer el poder punitivo. Y en este caso nosotros, a través de acciones administrativas y contenidas en el procedimiento de la Ley 1333 de 2009. Entonces, bajo ese contexto, tendremos que mirar eh, uno de los criterios fundamentales y que reitero a veces parecen obvios en este ejercicio de la facultad sancionatoria ambiental, y es ¿qué es una infracción ambiental? Porque no toda acción de uso o aprovechamiento de los recursos naturales puede considerarse como infracción, ¿cierto? Y entonces bajo ese escenario podemos decir que la misma ley 1333 nos trae una definición en el artículo quinto que nos indica que infracción ambiental se considera toda acción o omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de los Recursos Naturales Renovables. Ese es el decreto ley 2811 del 74, la ley 99 del 93, la ley 165 del 94 y las demás disposiciones ambientales vigentes. Ustedes van a encontrar en esta definición digamos, tres lineamientos de entendimiento de la definición. Y uno, digamos, que parte del criterio de que infracción es el desconocimiento o la violación por acción u omisión, es decir, el agente que incurre en esa infracción ambiental la incurre por acción o por omisión, es decir, por hacer o dejar de hacer. ¿De qué? Entonces ahí vienen las tres líneas. Una es el desconocimiento o la violación de las normas ambientales. Y es un criterio que a veces se entiende obvio, vuelvo y reitero esa apreciación, a veces se entiende obvio, pero en muchas ocasiones de este ejercicio de autoridad ambiental hemos visto en descargos y en muchas manifestaciones, incluso en los mismos actos de autoridades ambientales, en donde solo se entiende que es el desconocimiento de estas normas, de las que enuncia taxativamente la ley, el artículo quinto, el 2811, la ley 99 y la 165. Pero dentro de ese mismo desarrollo argumentativo
se considera infracción ambiental por el desconocimiento por acción o omisión de todas las normas ambientales vigentes. ¿Y qué implica la palabra vigente? Y lo veremos un poquito más adelante, aterrizando un poco esta definición. Vigentes quiere decir la que está al día a la ocurrencia de los hechos. Entonces, esta definición entonces nos ayuda a entender un poco las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se ocurren los hechos que derivan en la comisión de la misma infracción. En tal sentido, también encontraremos que infracción ambiental será la violación o desconocimiento por acción o omisión de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. ¿Y entonces qué implica eso? Ustedes encontrarán que el desconocimiento de los pronunciamientos de las autoridades ambientales implica indudablemente la comisión de una infracción ambiental. Y entonces, y esto lo desarrollaremos un poquito más adelante, ¿qué tipo de actos son los que se consideran susceptibles de ser vulnerados por acción o por omisión? Porque no todas las actuaciones administrativas tienen esa condición. Y eso lo desarrollaremos con unos elementos muy personales y muy, digamos, muy básicos, pero que ayudan a este entendimiento. Y también será indudablemente, en ese artículo de infracción, de definición de infracción ambiental, también será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente. Pero entonces aquí hay que hacer una diferenciación. Cuando yo estoy en el escenario, bueno, hago un paréntesis y dice la norma, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria. Es decir, cuando yo voy a destinar o a involucrar la ocurrencia de un hecho generador de infracción ambiental en términos de daño ambiental, yo tendría que acudir entonces a esos criterios que me exige la norma de esas condiciones de la responsabilidad civil extracontractual, y me excusan los no abogados, reitero, en estas definiciones tan jurídicas, y es básicamente de unos parámetros que definen cuándo se está frente a un daño ambiental, que no es lo mismo, como lo veremos, frente a escenarios de afectación o riesgo ambiental o riesgo sobre los bienes de protección. Entonces, en ese orden de ideas tendremos estos tres escenarios esenciales. Uno, el desconocimiento de la norma o la ley, ¿cierto? Otro, el desconocimiento de los actos administrativos y otro, el escenario del daño ambiental. Ahora bien, sobre esta definición y sobre estos escenarios, indudablemente nosotros encontramos las tres, digamos, las tres variables o los tres determinantes que nos ayudan a entender cuándo estamos frente a la generación de una infracción ambiental, con base en esa misma definición. Entonces, como les decía, uno es el tema de la violación de normas, el desconocimiento de los actos administrativos y el de la generación de un daño ambiental. Pero entonces ese desconocimiento o violación de normas o actos administrativos se pueden generar en varios factores. El simple hecho del desconocimiento documental, pues, digamos, poniendo un ejemplo clásico, y es decir, no cumplió con una obligación de la licencia o el permiso ambiental relacionado con la presentación de algún documento y demás. Pero también esa violación de normas o de actos administrativos se pueden circunscribir a otros factores de deterioro, y son la generación de una afectación cuando se materializa el hecho, o riesgo de afectación sobre los bienes de protección. Y ahí tengo que hacer la explicación con un ejemplo básico. Y hago el otro paréntesis, y otro es el escenario del daño, que con los criterios que veremos más adelante podamos entenderlos mejor. Pero entonces, para entender este primer escenario, ¿cierto? Este de violación de normas o actos administrativos que generan afectación o riesgo sobre los bienes de protección, acudimos al ejemplo clásico. Y es que, por ejemplo, ANLA, que básicamente, y digamos que ahí nosotros tenemos un elemento diferenciador con, pues digamos, con las autoridades regionales. No quiere decir eso con un elemento de superioridad, ni mucho menos, pero digamos que nosotros partimos de un presupuesto, y es que
todos nuestros seguimientos y controles los hacemos a actividades licenciadas o de las cuales media una licencia ambiental, ¿cierto? O un permiso o un instrumento ambiental. ¿Qué pasa? Cuando el funcionario con competencia y el contratista del área técnica de las diferentes subdirecciones de la ANLA hace o realiza un control y seguimiento al proyecto licenciado, llámese hidrocarburos, infraestructura o los demás que nuestra competencia nos da. Cuando hacemos esas funciones de control y seguimiento, evidenciamos ciertas situaciones en campo. Entonces yo puedo estar frente a la identificación, por ejemplo, de todos los permisos de vertimiento que se autorizaron dentro de la licencia, ¿cierto? Porque la licencia es una forma de medir esos impactos positivos y negativos que se ejercen sobre los recursos naturales. Entonces yo medio y establezco a través de ese instrumento ambiental los límites permisibles sobre los cuales yo voy a hacer ese uso y aprovechamiento del recurso natural, que indudablemente no está prohibido porque el Código de los Recursos Naturales nos explicó la forma de cómo yo accedo a eso, al uso y aprovechamiento de esos recursos. Entonces, indudablemente yo voy a ese catálogo de permisos autorizados o puntos de vertimiento autorizados. Y se puede generar en la misma circunstancia o el escenario de afectación o el escenario de riesgo. Yo puedo en ese ejercicio de control y seguimiento evidenciar un punto de vertimiento no autorizado del inventario que yo le otorgué con el instrumento. Ese punto no autorizado, al no estar medido, ¿cierto? O al no estar, digamos, no estar catalogado o referenciado bajo los criterios de la norma, porque si bien la licencia es el que lo otorga, la norma también es el que establece los elementos para ese mismo otorgamiento. Si yo no lo tengo previsto, no lo tengo, digamos, valorado o integrado al instrumento, yo puedo decir que ese punto de vertimiento no autorizado me está generando una afectación del recurso. ¿Y cómo lo voy a determinar? Digamos que ahí viene el ejercicio de las experticias de orden técnico y los conocimientos de orden técnico. ¿Por qué? Porque yo en la inmediatez indudablemente no voy a tener un monitoreo o un análisis de calidad del agua. Por ejemplo, si es un vertimiento al recurso directo al recurso hídrico, yo no voy a tener en ese momento las condiciones, digamos, el detalle de la calidad del vertimiento. Pero desde la experticia, ¿cierto? Por el tipo de actividad licenciada, por ejemplo, si estamos en el caso de un proyecto de hidrocarburos, que es un ejemplo clásico para nosotros, en un caso de hidrocarburos, yo sé, el técnico puede establecer preliminarmente que por el tipo de actividad, la calidad de lo que se está vertiendo sobre el recurso hídrico me está generando una afectación sobre el recurso hídrico, ¿cierto? Ahora, eso es en el escenario de afectación. Desde la experticia yo podría medir o podría establecer, no medir, básicamente podría establecer bajo los elementos del conocimiento del tipo de actividad que estoy haciéndole de actividades de control y seguimiento, ser plausible y decir, oiga, ese escenario, bajo ese contexto estoy en el escenario de afectación del recurso y puedo establecer que esa afectación del recurso me generó la comisión de una infracción ambiental. ¿Por qué? La infracción ambiental entonces se derivaría en dos situaciones o dos alternativas. Una, por no tener, el desconocimiento sería de la norma, por no tener permiso para la actividad o no haber modificado la licencia o el permiso ambiental para poder hacer ese vertimiento. O la otra, por realizar un vertimiento directo al recurso hídrico sin que medie un permiso o autorización, que son dos escenarios totalmente diferentes. Uno sería un desconocimiento de la norma de tipo por generación documental, ¿cierto? Por no tener el permiso o la autorización, y la otra es por realizar la afectación por un vertimiento directo al recurso hídrico. Entonces, bajo ese escenario, una vez identificado qué es lo que me está generando el riesgo, qué es lo que me está generando el hecho, que es decir, una afectación, puedo identificar ahí, acudir a la definición de infracción ambiental y decir, mire, por acción, ¿cierto? Porque es por acción, porque está realizando el vertimiento,
usted me está generando una afectación sobre el recurso hídrico y por tanto es meritorio del inicio de un proceso sancionatorio ambiental, ¿cierto? Pero ese es el ejercicio que se debe hacer en esas actividades de control y seguimiento. Ahora, el de riesgo, que es el segundo panorama, frente a las mismas actividades de control y seguimiento. Entonces yo voy a campo y evidencio que efectivamente y voy a hacer un control a todos esos puntos de vertimiento autorizados. Y yo digo, bueno, acá está un punto autorizado, ¿cierto? Tengo identificado uno de los puntos autorizados para hacer el vertimiento. Pero yo digo, yo le autoricé 1 litro por segundo de agua para verter. Pero resulta que de la validación en campo, yo sé que la cantidad que se está virtiendo no es 1 litro por segundo, sino mucha más. Digamos que en eso se requiere el acompañamiento y por esto nuestro ejercicio de autoridad ambiental es tan esencial y tan, digamos, tiene que ir tan mancomunado el ejercicio técnico y jurídico. Porque el técnico es el que me dice, mire, yo desde la experticia sé que ese punto de vertimiento no está sobrepasado en las cantidades. Yo no tengo identificado indudablemente las cualidades o las condiciones o los elementos de los materiales que se están virtiendo, pero entonces identifico que es más allá de lo autorizado. Entonces, en ese escenario, medio una autorización, ¿cierto? Porque estoy haciéndole control y seguimiento a un proyecto licenciado, a unos puntos licenciados, ¿cierto? Pero identifico que hay un factor como la cantidad o el volumen del vertimiento que me puede estar generando un riesgo, porque puede que la calidad de lo que le estoy virtiendo no genere el deterioro como en el margen de afectación, pero pues yo, sin embargo, materializo o evidencio que efectivamente las condiciones de cantidad están sobrepasadas. Y en ese orden de ideas me estoy enfrentando a un escenario de riesgo del bien de protección. Porque una autorización o permiso, que es el permiso del vertimiento, pero las calidades y condiciones sobre las cuales yo estoy haciendo el uso o aprovechamiento, es decir, sobre las que estoy haciendo el vertimiento, puede que están sobrepasándose. Pero al no tener esa certeza del poder saber cuáles son las condiciones o los, digamos, los parámetros sobre los cuales me estoy pasando, pero sí sé que la cantidad se está pasando, ese escenario lo categorizaría yo como un escenario de riesgo de afectación. Ahora, entendido eso, podemos definir entonces el escenario del daño ambiental. El escenario del daño ambiental es que a pesar de que yo identifique un escenario de afectación, porque pues ese es el primer criterio, ¿cierto? Porque hay un impacto sobre el recurso natural, ¿sí? Sobre los bienes de protección, el daño ambiental implica un factor de deterioro superior a los criterios o límites permisibles dados incluso por la misma norma. Y es decir, que las condiciones y calidades de ese recurso natural o ese bien de protección se vean degradadas de tal manera que puede implicar digamos, una inhabilidad futura frente a la capacidad de resarcirse o de resiliencia del mismo recurso. Así yo ejerza cualquier tipo de acciones o medidas compensatorias, el impacto es de tal magnitud que yo por más que intente ejercer acciones de resarcimiento o mitigación, no podré tratar de reconformar ese bien de protección a su estado natural. Y eso lo veremos, digamos, en una diapositiva siguiente. Y es que es por eso la norma me implica o le atribuye una condición superior a la comprobación del daño ambiental. Digamos que eso ha sido objeto de reproches y lo veíamos en las jornadas pasadas, y es que uno puede asociar afectación a los mismos elementos del daño. Y digamos que uno de los elementos que resuelve tangencialmente digamos, esa problemática o esa observación es el tema de los límites permisibles que enfrenta la misma norma frente al uso o aprovechamiento de los recursos naturales. El daño entonces implicaría una desproporción en ese uso o aprovechamiento y que implique un deterioro de tal magnitud que el recurso no pueda resarcirse ni por acciones de compensación ni naturalmente. Entonces, dentro de esa línea argumentativa que venimos desarrollando, encontramos que conceptualmente
el desconocimiento por acción o omisión del sujeto, del agente generador de infracción ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333, nos habla del desconocimiento de la normativa ambiental. Pero entonces, ¿qué características o qué elementos son los que debemos entender o reconocer frente a la comisión de una infracción ambiental cuando estamos en el escenario del desconocimiento de la norma? Y son tres características esenciales. Reitero y me disculpan si parece obvio, porque a veces uno dirá, bueno, estas charlas y todo, pues para lo lógico, pues a veces resultan innecesarias, pero de lo obvio resultan muchas características sanas que nos permiten nuestro buen ejercicio. Primero, que las normas que al momento de la comisión de la infracción estén vigentes. Y es tan fácil como que hemos visto situaciones particulares en donde le imputamos o le atribuimos una norma como vulnerada o infringida o desconocida por acción o omisión, de normas que ni siquiera al momento de la ocurrencia del hecho estaban vigentes. Y seguramente en su ejercicio de derecho de defensa que ejerza el presunto infractor o investigado, pues nos va a hacer esa salvedad. Me dice, oiga, pero usted, ¿por qué me está iniciando un proceso sancionatorio si siquiera esa norma estaba vigente a la ocurrencia o la validación de los hechos? Ejemplo también clásico, el tema del vertimiento, unas normas que exigían unas parametrizaciones y salió una, y al momento que yo hago la validación con esa norma y iniciado el proceso sancionatorio, yo le atribuyo la infracción o el desconocimiento de nuevas normas frente a las calidades y condiciones de los vertimientos, si es con la que yo le incluso le otorgué el instrumento o cuando hago la validación del permiso. Otro elemento indiscutible que el presunto infractor sea el destinatario de la norma presuntamente infringida. Criterio obvio, pero que pues resulta necesario aclarar porque muchas veces vemos pliegos de cargos en donde el destinatario o digamos las normas que consideramos vulneradas no le eran aplicables al supuesto infractor o al presunto infractor. Ejemplo, yo le estoy atribuyendo normas de aprovechamiento forestal cuando la infracción siquiera se relaciona, cuando la infracción se relaciona, por ejemplo, con emisiones atmosféricas. Parecen obviedades, vuelvo, reitero, pero hemos visto esas situaciones y por eso se podrían caer los procesos sancionatorios. Tercer criterio, que la norma presuntamente infringida imponga una obligación, restricción, condición o prohibición frente al uso, disposición o manejo de los recursos naturales. Y esta es la, digamos, la característica más importante dentro de este entendimiento general. Y es que no toda norma ambiental se puede considerar desconocida o vulnerada. Y partimos de un ejemplo clásico de un pliego de cargos donde se imputa, se imputa mal por ejemplo, la norma desconocida es la ley 99 del 93. Y lo dicen así, digamos que hay ejemplos prácticos de eso. Por la generación, para realizar un vertimiento no autorizado, que puede que esté bien identificado el hecho, ¿cierto? Por realizar el vertimiento no autorizado, incumpliendo con ello la ley 99 del 93. Entonces es donde uno se pregunta, la ley 99 del 93, toda la ley 99 del 93, o qué aspectos de la ley 99 del 93. Y entonces donde uno va a remitirse a la ley 99 del 93 y uno dice, pero ¿dónde establece condiciones de restricción, obligaciones o prohibición frente al uso de los recursos naturales? Entonces uno dice, ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio exacto y detallado de la adecuación jurídica que vayamos a considerar como desconocida por acción o omisión, partiendo de esa definición del artículo quinto. Entonces, elemento esencial que la norma presuntamente infringida imponga una obligación o restricción. Ejemplo, eh, la norma de vertimientos, y me disculpan si no pongo más ejemplos más allá de los vertimientos, pero sé que se permite exponer con mayor claridad, y es que la norma de vertimientos establece unos límites máximos o unos límites máximos permisibles frente a las calidades o digamos, las características de lo que de las sustancias que yo voy a vertir, fenoles, en fin. Me disculpan los técnicos que me metan en esos campos cuando no tenemos esas experticias. Pero entonces digamos que el límite máximo de fenoles, esa es una condición, digamos, y una prohibición. La prohibición implica que yo no puedo con ese vertimiento o con los vertimientos que va a realizar
pasar o superar esos límites que fijó la norma. Eso sería una prohibición frente a la dinámica y aplicación del momento en que yo considere que estoy frente a una infracción ambiental y por consiguiente al escenario de iniciar un proceso sancionatorio ambiental. Ahora bien, violación de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental. Y esto sigue la suerte de lo principal, que lo principal serían las normas ambientales. Y digamos porque los actos administrativos indudablemente constituyen digamos, la materialización de esas normas. Ejemplo, la licencia ambiental o los permisos que se otorguen en las autoridades ambientales regionales, permiso de aprovechamiento forestal, permiso de vertimientos, emisiones atmosféricas y demás, y, pues materializan o dinamizan esa normativa, pero la instituyen a través de un acto administrativo. Ese acto administrativo es el instrumento que también sigue la suerte de contener órdenes e instrucciones específicas. Y entonces esas órdenes o condiciones específicas, instrucciones específicas, incluyen condiciones, prohibiciones, obligaciones, que son las que se deben seguir al momento de hacer el uso o aprovechamiento del recurso natural, cuyo desconocimiento implica indudablemente que se genere el escenario de infracción ambiental como ya lo hemos explicado ampliamente. Ahora bien, la comisión del daño al medio ambiente. La comisión del daño al medio ambiente, entonces pues, partimos de los presupuestos que dice ahí en el artículo quinto, de las condiciones y características de la responsabilidad civil contractual. Y perdónenme los no abogados, esas características serían el daño al medio ambiente, es decir, la ocurrencia del hecho, efectivamente, que se generó ese hecho, ese daño, el hecho generador con culpa o dolo y un vínculo causal entre ellos. Pero entonces aquí tenemos que cuando tratemos de, o cuando la autoridad ambiental trate de probar que la infracción ambiental se generó en el escenario de daño, le asiste una obligación adicional. Porque ustedes bien entienden, digamos que el ejercicio de la autoridad normal, ambiental normal, digamos, cuando estamos en los escenarios de afectación y riesgo, nos asiste la obligación como autoridad de probar la ocurrencia del hecho. Es decir, yo voy en campo, evidencio que efectivamente hay un vertimiento no autorizado, en fin, lo materializo en un concepto técnico o en un insumo técnico y lo que sirve insumo para la motivación del acto administrativo que genera el seguimiento o el requerimiento, en fin, como lo adelanten en cada autoridad ambiental. Digamos que esa es la comprobación del hecho en los escenarios de afectación o en el escenario de riesgo. Pero además, cuando yo lo voy a materializar en un escenario de daño, yo tengo que como autoridad ambiental comprobar, porque esas son las condiciones de la responsabilidad civil extracontractual, que comprobar las consecuencias de ese hecho generador. Y entonces volvemos y les planteo un caso o un ejemplo que damos siempre en estas jornadas. Digamos que en ANLA, de nuestro ejercicio y de lo que yo he visto profesionalmente, solo he visto un fallo que se generó en todo lo que llevamos de autoridad, un solo fallo como en el escenario de daño ambiental y fue un caso sin nombres de empresas ni mucho menos, pero fue un caso donde un proyecto minero que transporta carbón a barcos, en ese ejercicio del transporte hacia los barcos, una de las barcazas que llevaba el carbón se volteó, ¿cierto? Por una falla operacional o como haya sido, pero el hecho fue que se volteó y se introdujo ese carbón en el lecho marino. Entonces, ¿qué ejercicio hizo la ANLA frente a esa ocurrencia en términos de daño ambiental? Y es que a través de la aceleración de convenios interadministrativos y con el pago de incluso de unos estudios, laboratorios y demás, que implicó pues obviamente erogaciones presupuestales y demás, se logró comprobar que el lecho marino se afectó de tal forma, o sea, el daño que se generó fue de un impacto tal que por más acciones dentro del plan de contingencias de la empresa o de las acciones de compensación que se pudieran imponer o de más actividades, por más que se tendiera eso, el lecho marino se afectó de tal manera que nunca
nunca podría volver mínimamente a las condiciones originales o naturales. ¿Por qué? Porque pues, indudablemente el carbón es un, digamos, un elemento diferente a lo que se puede conseguir habitualmente en el lecho marino, pero todo eso fue a través de una comprobación, un ejercicio de comprobación. Entonces, el término de cuando vamos a tratar de llevar una investigación por tema de daño ambiental, tendríamos que hacer este ejercicio de adecuación, no solo de la ocurrencia del hecho, sino la comprobación de la consecuencia y que entre en la categoría de que no solo superen los límites permisibles o los términos del permiso ambiental, sino que además, como dice la diapositiva, sean capaces de generar un peligro o amenaza real a la renovabilidad de los ecosistemas. Entonces, ese ejemplo clásico, y vuelvo a reitero, no conozco otro, de pronto si dentro del ejercicio de las preguntas y eso, pues nos planteamos un escenario donde alguna autoridad lo haya planteado en términos de daño ambiental, pues sería muy interesante saber. Ahora, ya teniendo en cuenta o claras esas definiciones, tenemos que entender entonces quiénes son los titulares de esa potestad sancionatoria. Entonces, porque hemos hablado de la potestad y demás, pero tenemos que entender que esa titularidad pues deviene obviamente y se circunscribe naturalmente a los temas delegados por la misma ley o legislador, donde nos atribuyen a quienes ejercemos esa titularidad. En tal sentido, pues indudablemente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos ambientales, los famosos EPAs, las unidades de parques nacionales o indudablemente en el área de su jurisdicción. Y digamos que aquí hay que tener un aspecto mínimo y es el tema de las competencias. Esas competencias, pues ustedes las encontrarán en el decreto de ley 1076, en donde pues se establece, digamos, dependiendo del sector productivo, cuáles van a ser las condiciones para que sepamos que la corporación, por ejemplo, es el competente o la ANLA, digamos, en el tema exclusivo de hidrocarburos, será la competente para desarrollar ejercer esa titularidad. Y ahí me da pie para hacer una salvedad, como la dije al comienzo, estas charlas no son de instrucción, nosotros no somos superior jerárquico de nadie, simplemente ejercemos la autoridad ambiental como cualquier corporación o como cualquier unidad ambiental de grandes centros urbanos o como cualquier establecimiento público ambiental en el marco de nuestras funciones y competencias. Este simplemente es un ejercicio de compartir experiencias y de ver, reitero, cómo la ve el ejercicio de la autoridad ambiental. Uno de los grandes, entonces, para ir aterrizando ya a la parte por lo corto del tiempo, uno de los elementos indiscutibles y de los aportes indiscutibles que trajo consigo la ley 1333 es la presunción del dolo o la culpa. Esa presunción de dolo o culpa se establece en la medida y de lo que les decía anteriormente, en la medida que le asiste a la autoridad ambiental comprobar la ocurrencia del hecho. Entonces, al tener yo esa responsabilidad, ¿cierto? Y digamos que partiendo del tipo de responsabilidad y el tipo de diferenciación, por ejemplo, con el derecho penal y el tipo de, digamos, de identificación o establecimiento de la comisión de infracciones, a diferencia del derecho penal, que el catálogo ya está, digamos, establecido a través de la identificación eh, de los tipos penales. Ejemplo, el del homicidio, se está identificado el tipo penal, ¿cierto? La condición y la característica que involucra la materialización de ese proceso penal en el derecho administrativo sancionador y particularmente en el administrativo sancionador ambiental. Esos tipos son de tipo, lo denominaríamos tipos en blanco, es decir, la autoridad llena a través de esa materialización e identificación de hechos, de la ocurrencia del hecho generador de infracción ambiental, llena el tipo. Pero indudablemente, a diferencia del derecho penal, nosotros tenemos, digamos que esta presunción del dolo, la culpa, esta presunción del dolo, la culpa, lo que hizo básicamente
fue hacer una inversión de la carga probatoria. Por ser una presunción legal que admite prueba en contrario, le estableció a ese presunto infractor la carga de probar que actuó o su conducta se generó bajo alguna de las causales de cesación del procedimiento o eximentes de responsabilidad, que indudablemente implica que es él quien debe probar que efectivamente se está actuando bajo esas causales, y eso se materializa a través del ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, porque todo, pues indudablemente estos elementos o criterios de la ley 1333 se ven orientados bajo la aplicación de los principios fundamentales del debido proceso y demás. Pero básicamente y a grosso modo, esta presunción de dolo culpa implica en la puesta en práctica y materialización, y es que invierte la carga probatoria y le asiste la obligación al presunto infractor de probar la causal eximente de responsabilidad, y a llegar en el marco de su derecho de defensa de contradicción, a llegar todos los elementos de prueba que bien considere, o solicitar la práctica de pruebas que bien considere, para que llevar a la existencia probatoria o llegar a probar que efectivamente se actuó bajo alguna de esas causales. Finalmente, digamos que aterrizándolo y partiendo, como les decía, de esa conceptualización general, podemos entonces tratar de entender, digamos, el esquema o el esqueleto de la Ley 1333 de 2009. En ese orden de ideas, digamos que un primer fenómeno, un primer elemento fundamental que se tiene para saber cuándo se inicia o no un proceso sancionatorio ambiental es el conocimiento del hecho. Y entonces ese conocimiento del hecho es el que yo les decía, que se establece como obligación para la autoridad ambiental, es decir, la comprobación de la ocurrencia del hecho. Ese conocimiento del hecho se puede dar de oficio o a petición de parte. De oficio, indudablemente, en el ejercicio de nuestras potestades, de nuestras funciones de control y seguimiento, o a petición de parte, digamos que en las corporaciones o en las regiones, cuando atendemos, por ejemplo, quejas o peticiones de los usuarios, y en el marco de esas quejas y peticiones, pues indudablemente tenemos la ocurrencia del hecho. Otra forma, digamos que de tener previsto ese conocimiento del hecho, es el tema de cuando aplicamos o imponemos medidas preventivas, que también son en el marco de las actividades de oficio o en el marco de las atenciones a quejas y peticiones de las comunidades. Pero pues obviamente eso lo veremos un poquito más adelante, si el tiempo nos da, con el tema de las medidas preventivas. Eh, ¿Qué prevé la ley entonces? La ley prevé un escenario preliminar. Y aquí queremos hacer una salvedad, y es como lo han entendido. Digamos que otras autoridades, y vuelvo y reitero, pues eso depende de las autonomías y demás. Y reitero que esto no es instrucción, sino es digamos, un compartir del conocimiento. Nosotros entendemos la indagación preliminar no como una instancia obligatoria a todos los procesos sancionatorios ambientales. Entonces ahí partimos de unos elementos claves para determinar cuándo opera o no una indagación preliminar. Entonces, para yo poder adelantar la investigación, tengo que tener los elementos de la definición que me adecúan las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y que indudablemente esos hechos sean generadores de infracción, como ya lo vimos. Cuando yo no tengo alguno de esos elementos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, la norma, el legislador me previó como autoridad ambiental un escenario preliminar que lo denominó indagación preliminar. Y la indagación preliminar es un escenario o un momento procesal en donde la autoridad ambiental podrá desplegar todas aquellas actividades que considere necesarias para completar esos requisitos y poder adecuar de manera efectiva y bajo los criterios de no desconocimiento del debido proceso, no desconocimiento de los lineamientos y principios fundamentales, los criterios de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos generadores de infracción ambiental. Pero el legislador dijo, eso no puede ser eterno ni a perpetuidad, porque pues indudablemente nosotros partimos de unos elementos del debido proceso, reitero. En ese orden de ideas, le fijó un plazo de 6 meses para que la autoridad ambiental pueda llenar esos requisitos. En caso en el que no pueda completar esos requisitos,
¿cierto? De esos elementos básicos y fundamentales. La norma prevé que en ese escenario, si yo no lo logro completar como autoridad ambiental a través de las pesquisas y demás que yo ejerza como autoridad, se emitirá indudablemente un auto de archivo. En caso del que sí lo logre, ¿cierto? Cuando yo logre completar esos criterios, la consecuencia inmediata será el inicio del proceso sancionatorio. Pero entonces, ¿por qué nosotros no lo vemos como una instancia obligatoria? Porque yo puedo, desde el conocimiento del hecho, tener identificados todas esas circunstancias inmediatamente. Sé cuál es el presunto infractor, el cómo, el cuándo, ocurrieron los hechos y demás. Tengo en plena identidad de todo eso con el conocimiento del hecho, sea por una actividad de oficio, por una petición o una queja. Yo puedo de una iniciar el proceso sancionatorio ambiental sin hacer una etapa de indagación preliminar. Digamos, reitero, esa es la forma como lo vemos desde ANLA. No sé, digamos, otras autoridades, si lo ven como obligatoria, pues digamos que ya va en el ejercicio de interpretación. Ahora bien, entre el inicio y la formulación de cargos, la norma prevé un escenario donde se pueda dar la terminación anticipada del proceso, y es la comprobación de las causales de cesación del procedimiento. Esa comprobación, digamos, tiene que ser obligatoria en nuestro entender desde nuestra visión de ANLA cuando cuando me enfrento a la proyección o la emisión del pliego de cargos. Yo tengo que comprobar o validar si efectivamente operó o no una de las causales de cesación. Pero esa también es una oportunidad del ejercicio de defensa de derecho de contradicción, porque también a petición de parte, el presunto infractor o investigado puede solicitar la terminación anticipada porque operó alguna de las causales de cesación. Aquí hay que hacer una observación y es que esas causales son taxativas, es decir, las que establece la norma. Yo no me puedo inventar ninguna causal como operador jurídico, ni el presunto infractor me puede invocar una causal que ni siquiera ha previsto el legislador en la ley 1333. Son taxativas y son esas y exclusivamente esas las que puedo invocar o comprobar. Una vez surtido eso, ese escenario, si yo logro determinar que no opera ninguna de las causales de cesación, procedo indudablemente a emitir el pliego de cargos, que el pliego de cargos indudablemente en esta instancia será, eh, digamos, la columna vertebral del proceso sancionatorio ambiental, pues es allí donde yo le adecuo, en los términos del artículo 24 de la ley 1333, fácticamente y jurídicamente la ocurrencia del hecho. Entonces, donde le aterrizo ese hecho, ya no simplemente como en el inicio la comprobación de la ocurrencia del hecho, sino que aquí yo ya se lo aterrizo y le digo, mire, usted generó una infracción ambiental por acción, por omisión, por el desconocimiento de la normativa ambiental en tal sentido o de los actos administrativos en tal sentido. Nosotros desde ANLA tenemos un esquema de acto administrativo donde fijamos entonces, esa imputación fáctica, imputación jurídica, y hacemos una adecuación de temporalidad, es decir, de cuándo a cuándo ocurrieron los hechos, pues, desde nuestra, digamos, comprobación de ocurrencia del mismo, y fijamos un tema probatorio, es decir, los elementos que yo voy a incorporar o voy a adecuar al expediente para determinar o que fueron fundantes para determinar que estamos frente a la posibilidad de la formulación del cargo. Además, hacemos una adecuación de la infracción, es decir, les ponemos al presunto infractor el por qué le estamos imputando el pliego de cargos y allí incorporamos o involucramos el insumo técnico que acompaña nuestras actuaciones. Nosotros generalmente en ANLA, cada etapa procedimental la acompañamos de un concepto técnico, de un insumo técnico, pues que no es orden irrestricta a la norma, porque la norma no prevé que sea así, pero nosotros por protocolo interno sí lo hacemos de contener o digamos tener esos insumos de orden técnico para poder motivar el acto administrativo. Una vez se emita el pliego de cargos, el destinatario, digamos, el presunto infractor, tendrá 10 días para ejercer su derecho de defensa a través de la presentación del escrito de descargos. Y ahí es donde ponemos al tema de la presunción del dolo o la culpa, en donde él debe allegar, como la carga de la prueba está invertida, debe allegar a ese escrito todas las pruebas que considere necesarias o pertinentes o solicitar se practiquen las que considere pertinentes para
comprobar qué ocurrió o se operó bajo alguna de las causales eximentes de responsabilidad. Aquí ya no, ya surtida la etapa de formulación de cargos, ya no podemos invocar las causales de cesación. La única que se puede invocar sería, que es transversal a todo el proceso, que sería la muerte de la persona natural. Pero pues las demás causales de cesación ya una vez formulado no se podrían invocar, ya tocaría operar bajo alguna de las causales eximentes de responsabilidad, que esas también las define taxativamente la ley. Entonces, si solicita la práctica de pruebas o la misma autoridad va a practicar una prueba, se decreta el periodo probatorio a través de un auto donde otorga un plazo de 30 días, prorrogables por 30 días más, pero la norma exige que esa prórroga debe estar motivada, sustentada bajo un concepto técnico o una conceptualización de orden técnico que motiven el porqué de la prórroga del plazo. Eh, una vez surtido eso, surtida la etapa probatoria, practicadas las pruebas que se hayan decretado, digamos, o las que se incorporaron de oficio por parte de la autoridad ambiental, se tendrá la resolución, entramos a etapa definitoria, y es la resolución donde se impone la sanción o se exonera de responsabilidad si es del caso donde se llegase a comprobar la ocurrencia de alguna de las causales. Este acto administrativo, perdón, me faltó, qué pena con ustedes en el tema probatorio. Antes de seguir, la norma prevé un escenario y es cuando yo niego la práctica de pruebas, cuando yo hago ese ejercicio de adecuación de la prueba, es decir, de validar las circunstancias de conducencia, pertinencia, necesidad de la prueba, yo puedo como autoridad ambiental negar esa prueba una vez validada esos elementos. Esa negativa de la prueba, esa negativa de la prueba es susceptible de recurso. Es decir, la que niega la prueba, no el general de la práctica de pruebas, sino el que niega la prueba es susceptible de recurso. Eh, y volvemos, perdón el paréntesis, volvemos a la etapa de resolución. Esa etapa definitiva indudablemente será objeto de, o susceptible de recurso de reposición. Ese recurso de reposición tendrá que ser presentado dentro de los 10 días a la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción o que exonera, porque indudablemente puede haber dentro del trámite la participación de terceros intervinientes en el ejercicio de la participación ciudadana y pues pueden oponerse o pueden presentar los recursos a que bien consideren. Entonces, en ese orden de ideas, en un escenario exonerativo, un tercero interviniente podría acudir a esa interposición. El recurso de reposición pues será resuelto, ¿cierto? Revocando o confirmando indudablemente la decisión adoptada en la resolución que se impuso. Ustedes ven en este esquema, nosotros tenemos el tema del apoyo técnico transversal a todo el procedimiento. Reitero, si bien la norma solo prevé dos instantes, digamos en el de la prórroga de la práctica de pruebas y en el de imponer sanción, un insumo técnico, por ejemplo, en el de multa, cuando se va a imponer sanción de multa, que exige el tema de la conceptualización técnica para la aplicación de la metodología de tasación de multa. Digamos que nosotros para hacer un ejercicio más garantista y de más, digamos, de poder fundamentar en debida forma la motivación de los actos administrativos, hacemos transversal el apoyo técnico a cada actuación, a cada paso, cada etapa del proceso sancionatorio y encontrarán ustedes que cada acto administrativo se fundamenta o tiene como insumo, porque no es simplemente el fundamento, sino es el insumo, las recomendaciones y consideraciones que se hacen desde la parte técnica. Bueno, seguimos, pues ya finiquitando el tema porque creo que el tiempo está cumplido para poder dar oportunidad de preguntas, pues digamos que esto serían las sanciones ambientales, son taxativas, vuelvo y digo, la ley 1333 lo que involucró fue la eliminación de los criterios subjetivos frente a la aplicación de las sanciones, porque pues digamos que antes con las remisiones normativas pues no se tenía un catálogo o sí, básicamente de las sanciones que se podían imponer frente a la comisión de esas infracciones ambientales. Y entonces, pues la ley 1333 es otro de los grandes aportes, fue esa introducción de ese catálogo. Ya no queda la voluntad subjetiva del operario jurídico, si amaneció de mal o buen genio, simplemente elimina ese elemento y
aplicamos entonces las sanciones que nos establece la misma norma, las cuales pueden ser de carácter principal y otras subsidiarias, es decir, yo puedo aplicar, por ejemplo, una sanción de multa, ¿cierto? Bajo una vez validados los elementos de la multa, o sea, si es soportable la aplicación de la sanción pecuniaria, y puedo aplicar de manera subsidiaria, por ejemplo, en el caso de tratarse de obras, por ejemplo, una ocupación de cauce, yo puedo ordenar la sanción de multa y al mismo tiempo como sanción subsidiaria la demolición de la obra a costa del infractor. Las causales de cesación, lo que les decía, son taxativas y son antes del pliego de cargos que se puede solucionar o tramitar las mismas. La muerte del investigado, la inexistencia del hecho investigado, ocurre mucho que nosotros acudimos a la inicio de la investigación, pero siquiera el hecho ocurrió, entonces, eh, o pues malentendimos la ocurrencia del hecho y puede derivar que eso sea una inexistencia del hecho. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor, indudablemente, y que la actividad está legalmente amparada o autorizada. El ejemplo clásico, cuando voy a una actividad y evidencio un vertimiento y presupongo que ese no está dentro del inventario o no me dio un permiso, por ejemplo, en las autoridades regionales, no me dio un permiso de vertimientos y yo, digamos, inicio el procedimiento sancionatorio ambiental y el investigado, el presunto infractor, me allega la autorización por la cual la autoridad regional sí le había dado previamente a esa validación el permiso ambiental. Entonces, aquí aplicaría. Entonces, eximentes de responsabilidad, básicamente la ley los materializó en dos, que son la fuerza mayor o caso fortuito y el hecho de un tercero sabotaje o acto terrorista. Pero no es simplemente la enunciación, sino esas causales tienen que ser comprobadas, es decir, cuando exista fuerza mayor o caso fortuito, bajo las condiciones de la norma que establece cuándo opera una fuerza mayor, cuándo opera un caso fortuito, y de ahí sería ese ejercicio probatorio que debe ejercer el presunto infractor en su ejercicio de derecho de contradicción. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista también debe estar debidamente comprobado o materializado a través de las acciones penales, por ejemplo, el hecho del sabotaje y demás, o el hecho de un tercero, o el acto terrorista a través de las diferentes comprobaciones y formas de cómo comprobar que ocurrió ese hecho. Por ejemplo, en la voladura de una línea de flujo de proyecto de hidrocarburos, digamos, por acciones al margen de la ley, de grupos al margen de la ley. Digamos que se pueden emitir certificaciones donde se valida que efectivamente ocurrió ese hecho y que eso impidió, por ejemplo, en temas de hidrocarburos que se presenta mucho, por ejemplo, la operación del plan de contingencias. Entonces, por la presencia de grupos al margen de la ley, no se puede entrar a aplicar el plan de contingencias en la inmediatez que lo exige la norma y que lo exige la licencia ambiental, y eso constituye indudablemente una causal eximente de responsabilidad. Las medidas compensatorias, digamos que son unas medidas adicionales, no son parte del ejercicio de la sanción como el juicio de reproche, sino que son acciones adicionales. Por si bien la sanción es el reproche, valga la reiteración, el reproche a ese infractor de la comisión de la infracción, ¿cierto? De la comisión de la afectación o la generación del riesgo, la generación del daño ambiental, yo lo reprocho, lo sanciono, pero además la norma previó unas acciones adicionales que buscan resarcir o mitigar ese deterioro al recurso natural. Entonces, por ejemplo, el escenario clásico es la persona que realiza un aprovechamiento forestal, yo le puedo imponer la sanción de multa, ¿cierto? La sanción de multa como una sanción principal, el decomiso definitivo, por ejemplo, de si se encontró en todo el proceso o se materializó una medida preventiva de decomiso de los especímenes, por ejemplo, talas ilegales y demás, y al mismo tiempo puedo establecer una medida compensatoria adicional, no como parte de las sanciones, sino una medida compensatoria donde le establezca la obligación de precisamente compensar ya bajo los manuales y metodologías que establece la legislación de cómo ese aprovechamiento, por ejemplo, se hace de las condiciones de 1 a 10 o 1 a 100, dependiendo de esos manuales y esa experticia técnica que nos indica cómo es la forma de que se debe hacer esa compensación, por ejemplo, en el tema del aprovechamiento forestal. Y ya las medidas preventivas, pues creo que se nos va el tiempo,
pero las medidas preventivas, pues, digamos a grandes modos para que lo tengamos un poco presente, y es que cumplen unas características esenciales, que son de ejecución inmediata, digamos que son acciones, como su nombre lo indica, preventivo, ¿cierto? Cuando yo en el marco de mis funciones de control y seguimiento evidencio que hay una acción de deterioro a los bienes de protección, y que, que no da tiempo siquiera para yo materializarlo en un concepto técnico y emitir el acto administrativo y demás, yo como autoridad ambiental, a través del funcionario con competencia para hacerlo, porque no lo puede hacer cualquiera, no un contratista cualquiera no puede hacerlo, sino siempre tiene que ser un funcionario cuyas funciones de manual de funciones tenga la de suscribir y emitir actas para la imposición de medidas preventivas. Materializo acciones tendientes a mitigar esa acción que me está generando la afectación o el riesgo, o que me pueda generar un riesgo de afectación. Valga el juego de palabras, pero entonces, por ejemplo, yo voy y identifico un vertimiento o un aprovechamiento forestal no autorizado, yo impongo una medida preventiva en ejercicio de la titularidad de la potestad sancionatoria, impongo una medida preventiva de suspensión de actividades, ¿cierto? Para frenar ese factor de deterioro que yo lo preveo como un factor de deterioro, y adelanto las acciones consiguientes al proceso sancionatorio ambiental. Por eso en el tema del conocimiento del hecho hablábamos de las medidas preventivas, y puedo adelantar las dos acciones individualmente. Una es el proceso sancionatorio y otra es el proceso de la medida preventiva. Esa medida preventiva entonces cumple las características, tiene que ser de ejecución inmediata. Yo no puedo esperar 2, 3 meses de una vez de conocimiento del hecho para ahí sí materializar la medida preventiva. No, tiene que ser de inmediato, por eso hablamos en caso de flagrancia, y en caso de que no sea en flagrancia, yo puedo, y la norma me da unos tiempos muy cortos para evidenciar el hecho, materializarlo en un concepto técnico, después en un acto administrativo y en un acta de medida preventiva, y inmediatamente ordenar la materialización de la medida preventiva a través del acto administrativo que adopta esas recomendaciones técnicas. Tienen carácter preventivo y transitorio. Ellos, indudablemente, pues no son medidas a perpetuo, sino que son medidas que lo que buscan es mitigar ese factor de deterioro instantáneamente. No procede recurso contra esas medidas, contra ese acto o contra esa disposición en flagrancia, y se levantarán de oficio o a petición de parte cuando se compruebe que desaparecieron las causas que la originaron y cuando se cumplan las condiciones, porque generalmente cuando se impone una medida preventiva, se ordena, digamos, la medida como tal, digamos, la suspensión de la actividad, pero al mismo tiempo ese acto administrativo o esa orden de suspensión va acompañada con unas condiciones de levantamiento. Entonces, la empresa o el presunto infractor, persona natural o jurídica, debe cumplir no solo, debe velar para que desaparezcan las condiciones que originaron la medida preventiva, sino que además debe estar acompañado para su levantamiento el cumplimiento de esas condiciones. Eso ustedes lo encontrarán de forma más detallada en la sentencia C-703 de 2010, que ahí nos define jurisprudencialmente la Corte cómo es la aplicación o los criterios orientadores de esas medidas preventivas. Ojalá podamos hacer una jornada de medidas preventivas adicional a esta general de proceso sancionatorio, una específica de medidas preventivas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales además puso digamos, a disposición de cualquier persona, cualquier usuario, en la página web, una estrategia de medidas preventivas donde podrán encontrar, digamos, un módulo donde hay, por ejemplo, ustedes podrán encontrar un modelo de acta de imposición de medida preventiva en flagrancia, un modelo de acta de imposición de medida preventiva normal, un modelo de acta administrativo de legalización de medida preventiva, de imposición de medida preventiva y demás elementos que pues sirvan de herramienta. Vuelvo y digo, no es la directriz, no es un lineamiento, sino es una herramienta que busca brindar soporte o ayuda a quien considere oportuno esos elementos utilizar. Esta foto es la que les decía, el ejemplo de la infracción de la comisión de un daño ambiental. Ese es el caso que comentábamos. Bueno, ahí hay un tema de las facultades de aprehensión. Digamos que aparte de los titulares de la potestad sancionatoria, hay una facultad de prevención transitoria.
Y es decir, hay otras autoridades, otras instituciones que pueden, a pesar de que no sean competentes, digamos, para la imposición, digamos, de las medidas preventivas o de desarrollar los procesos sancionatorios ambientales por factor de competencia, porque uno de los criterios de la ley 1333 es que quien otorga el permiso es quien impone la sanción. Digamos que hay muchos casos, por ejemplo, que nosotros como ANLA no estamos 100% en campo, pero por ejemplo la Corporación Autónoma Regional de esa área de jurisdicción pueda evidenciar la ocurrencia de un factor de deterioro, puede, dice la norma, bajo la facultad de prevención, imponer una medida preventiva y hacer la remisión conforme lo indica la ley a la autoridad competente para que se legalice esa medida preventiva y se materialice a través de acto administrativo. Entonces, esa facultad de prevención, pues la tiene el Ministerio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones autónomas regionales, las que vivimos como titulares de la potestad sancionatoria y además la Armada Nacional, los departamentos, los municipios y los distritos. La Armada Nacional, indudablemente, pues todo lo que implica todo el régimen. Los departamentos, municipios, es decir, un municipio podría imponer a prevención una medida preventiva ambiental y hacer la remisión conforme lo indica la norma a la autoridad ambiental competente para que ésta la legalice y la materialice. Ya, pues digamos que esto ya abarca un poco más de detalle y pues encontrarán ustedes, yo espero compartir esta presentación, pues para que ustedes las tengan también más a detalle. Y este es, por ejemplo, el esquema de imposición de medidas preventivas para el procedimiento de la imposición. Las de flagrancia también tienen un procedimiento específico y levantamiento como tal también implica la verificación de ciertos elementos o circunstancias de orden jurídico y fáctico que ojalá podamos desarrollarlo en una jornada más avanzada. Por el momento, pues no es más, agradecerles el espacio. Si se genera alguna duda, estoy presto a atenderla. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Carlos, por transferirnos este conocimiento de cómo lo hacemos en la ALNA, cómo aplicamos el sancionatorio ambiental. Quisiera saber si dentro de los asistentes hay alguna pregunta para que alcen la mano o de lo contrario, leeremos un par de preguntas que hay en el chat. Ricardo Macías tiene la mano alzada. Por favor, nos cuentas de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. Buenos días para todos. Soy Ricardo Macías, pertenezco a la Corporación Autónoma de Santander CAS, regional Macabermeja. Pregunta va orientada a lo siguiente. Por ejemplo, en la ley 1333 existen dos clases de medidas sobre alimentación, una que es como medida preventiva y otra como una medida ya en la parte ya sancionatoria como tal. Entonces, esa medida preventiva de amonestación se puede imponer, por ejemplo, en el caso de que una persona por podar o sin el debido permiso podar algunas especies forestales, 2 o 3 especies forestales, pero esas hicieron una tala drástica, a esas personas se le podría imponer esa amonestación como una medida preventiva. Buenos días. Mira, hay que validar ciertas circunstancias que originaron, digamos, que pueden validar la existencia o la viabilidad o no de una medida preventiva, ¿cierto? Y son, digamos, esa valoración de orden técnico que implica determinar si es viable o no, por ejemplo, ordenar una amonestación escrita. La amonestación escrita ha sido, digamos, objeto de bastantes cuestionamientos en la medida que tangencialmente, es decir, en situ, a veces no cumple con la finalidad de la medida, ¿cierto? Que es suspender o prevenir que se materialice la afectación o que siga ocurriendo la afectación o prevenir el riesgo. Entonces,
Frente a la pregunta y si la valoración técnica de la corporación en este caso considera que es viable la imposición de la medida preventiva, yo puedo imponer la medida preventiva, ¿cierto? Y como causa o origen del conocimiento de ese hecho, puedo adelantar la investigación sancionatoria. Pero ojo, porque entonces ahí tendría que entrar a determinar, bueno, la medida preventiva tendrá que ser, la amonestación escrita tendrá que ser porque, no sé, verificamos que no tenían los permisos para hacer el aprovechamiento forestal, en fin, impuse la medida de amonestación escrita. Pero el proceso sancionatorio entonces no va a orar sobre esas situaciones, digamos, fácticas de la imposición de la medida, sino por lo que esa infracción genera, es decir, la afectación, el riesgo, el desconocimiento de normas. Por ejemplo, un permiso de aprovechamiento, una actividad de aprovechamiento forestal no autorizado implicaría entonces el inicio de un proceso sancionatorio precisamente por eso, por adelantar actividades de aprovechamiento forestal sin mediar o tener un permiso de aprovechamiento otorgado por la autoridad ambiental competente. Claro que pueden converger las dos situaciones, es decir, la norma no excluye que la imposición de la medida preventiva no se dé por el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental. Son dos actividades que pueden ir paralelas, pero ojo porque la medida preventiva tiene que las características que veíamos, que tiene que ser transitoria, no puede estar, digamos, destinada a perpetuidad o permanente en el tiempo o en la actividad desarrollada. Entonces, ahí tienen que verificar el tema de cuáles van a ser las condiciones del levantamiento, porque la medida preventiva amonestación escrita implica también fijar unas condiciones para yo poderla levantar. Entonces ahí es donde la autoridad tiene que ser muy fina, muy detallada en decir cuáles van a ser esas condiciones y si sí aplica o no esa medida preventiva. Sí, doctor, discúlpeme que me tome la palabra. Es que, Tranquilo. por ejemplo, en los casos, por ejemplo, aquí por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, en Barranca Bermeja, que muchas veces las personas pues podan los árboles, a veces podan uno o dos árboles y le podan, como lo digo yo, una poda drástica, que pone en Sí, riesgo la supervivencia de la especie forestal que tienen ahí. Entonces es para sí. eso, es como para no desgastar un proceso sancionatorio, todo lo que implica, ¿no? El proceso sancionatorio, sino como una medida preventiva, se la amonesta a la persona y ya el Sí. proceso queda ahí. A los Lo, 5 meses, pues se hace el lo levantamiento, que, se hace la lo, medida. La idea es hacer la medida con la Junta Comunal para que la gente tome conciencia sobre la imposición de esta medida. Sí, Ricardo, o sea, digamos que ahí las estrategias es como lo quieran plantear la autoridad. Vuelvo y como te dije, les decía desde un comienzo de la charla, esto no es un tema de lineamientos, es un tema de compartir saberes, pero entonces digamos que eso ya se desprende de la autonomía de la autoridad, digamos, de la corporación. Si la autoridad considera que no es necesario sino la imposición de la medida preventiva y que con eso no se genera una infracción ambiental, simplemente le quieren dar el manejo así, pues a bien estará por parte de la corporación manejarlo de esa forma. De la experticia, del conocimiento que se tiene, digamos, que tenemos nosotros, siempre presuponemos que de la comisión de una medida preventiva, el 98% de los casos, generalmente, de la imposición de una medida preventiva, generalmente siempre deriva en la apertura de un proceso sancionatorio. Puede que esos casos que tú planteas sean una excepción, ¿cierto? Porque no hay una regla absoluta. Puede que sea una excepción y puede que sea un lineamiento de la autoridad. Y si se quiere manejar así, pues no, digamos que no puedo presentar o manifestar una consideración personal. Pero yo, digamos que podría decirles que efectivamente la medida preventiva no necesariamente en todos los casos, existen excepciones, puede que estemos frente a una de ellas, genere la apertura a un proceso sancionatorio. Entonces, si es de manejo de la autoridad, pues se puede manejar de esa forma. Gracias, doctor. Listo. Gracias, Carlos. Tiene la mano levantada Jimena Remolina. ¿Nos cuentas de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta? Buenos días para todos. Trabajo en Corpo Amazonia. Tengo varias dudas. Quisiera saber, teniendo en cuenta pues la experiencia profesional del doctor Carlos Eduardo, en la ANLA, ustedes cuando
tienen que iniciar un proceso sancionatorio en contra de un consorcio o de una unión temporal, ¿lo hacen a nombre de ese consorcio y unión temporal o lo hacen a nombre de quienes la conforman, teniendo en cuenta pues que no cuentan como tal con una personería Sí, jurídica, sino que pues como su nombre lo indica, se unen de sí, manera temporal con una finalidad y pues esa constitución también tiene un sí, periodo de vigencia solo por el proyecto? sí. Entonces, esa es mi primer pregunta. Ok. Listo, mira, frente a eso La, para... bueno, Bueno, dale la otra y vamos resolviéndolas. Consorcio. La siguiente pregunta es que con las modificaciones también que tuvo el CISBEN frente a la verificación de la capacidad socioeconómica, quisiera también conocer desde la experiencia de la ANLA cómo ustedes están tasando esa capacidad socioeconómica de ese infractor, toda vez que como ahora se verifica es por grupos Sí, y digamos que actualmente no se ha modificado la resolución del Ministerio de Ambiente respecto a la metodología para hacer esa tasación de multa. sí, También tenía esa duda. sí. Listo. Listo, Jimena. Entonces, frente a la primera observación, digamos, frente al primer cuestionamiento del tema del consorcio, efectivamente nosotros pues se nos presenta mucho porque los desarrollos, digamos, de proyectos muchas veces se nos da bajo esa, digamos, bajo esa figura del titular del instrumento. Y en efecto, nosotros los procesos sancionatorios, digamos, nosotros los iniciamos, tenemos un esquema de cómo ordenar el inicio del proceso sancionatorio. Y vuelvo y reitero, no es lineamiento, es de cómo lo hacemos acá, si se quiere acoger o no, pues depende de cada autoridad. Nosotros anunciamos el inicio del proceso sancionatorio en contra del consorcio XX, ¿cierto? Dado por tales y tales empresas. ¿A efectos de qué? Precisamente lo que tú muy bien planteabas, por la ausencia, digamos, de personería jurídica y demás, de toda la figura del consorcio como tal. Nosotros involucramos a quienes integran el consorcio indudablemente para efectos de poder asumir al final del proceso sancionatorio un esquema de responsabilidad. Y el esquema de responsabilidad implica digamos, poder determinar a quienes solidariamente o como lo indica la norma, a quienes podemos hacer titulares de esa responsabilidad. Es decir, el consorcio, si bien es titular del instrumento ambiental, ¿cierto? Porque nosotros en nuestro caso le otorgamos instrumentos, licencias y permisos al titular, digamos, al consorcio como tal. Para el factor de responsabilidad sí tenemos que tenerlos identificados toda vez que cada uno participa en un porcentaje de la responsabilidad. Entonces nosotros para, digamos, solventar y salvaguardarnos en cualquier sentido en esa medida, hacemos ese esquema. Iniciamos contra el consorcio tal, integrados por tal. Eso puede ir variando, indudablemente, ¿cierto? Porque el consorcio puede que unas personas jurídicas salgan del consorcio y demás, pero eso se reflejará, digamos, en las repeticiones que internamente se tengan, ¿sí? Como parte de la unidad del consorcio. Pero nosotros, al hacer eso, ya tenemos, digamos, un esquema de responsabilidad, como te reitero. Nosotros nos blindamos en ese sentido, de esa forma. Al consorcio, indudablemente por ser titular del instrumento, pero el consorcio integrado para poder, digamos, en algún momento establecer los porcentajes de responsabilidad y demás. Ahora, frente a la segunda pregunta, entre la capacidad socioeconómica, y en esa sí me restringo un poquito, y es porque nosotros tenemos aquí un grupo de tasación de multas ambientales, de la sanción de multa particularmente, y eso corresponde a un factor de la metodología, ¿cierto? De la capacidad socioeconómica. Y hasta donde yo entiendo, efectivamente el tema de la valoración del CISBEN cambió, ¿sí? Digamos que la unidad de medida de valor, pues digamos del criterio de valor, que antes era salarios mínimos, te podría decir que hoy día nosotros lo fijamos y eso fue digamos, una resolución interna bajo los criterios de VTs, de las unidades de valor. Y de la capacidad socioeconómica hacemos un ejercicio y es, podamos, igual
si quieres les tiendo a la compañera que hace esas tasaciones y que nos da esta información para que te atienda de manera más detallada. Pero poderte contestar aquí ahorita, nosotros hacemos un ejemplo de facultades que dice en las resoluciones y demás reglamentarias de la metodología que nosotros además de podemos consultar cualquier otra base o cualquier otra forma dentro de la norma, indudablemente, que podamos prever, digamos, esos estándares o esas capacidades que pueda tener referente a su capacidad de resistencia en asumir la imposición de una sanción. Entonces, incluso hemos llegado a solicitarle al mismo presunto infractor a llegarnos una forma de certificación, estratificación y demás que pueda llevarnos a esa determinación de ese criterio. Pero entonces, déjame, Jimena, yo le transmito y te hacemos llegar la respuesta. No sé si como Marcela, bueno, buscamos el canal para hacerte llegar esa respuesta más en detalle. ¿Te parece bien? Sí, doctor, claro que sí. Y de pronto me gustaría que también se complementara respecto a esa duda. En caso Listo. de no obtener información por ese infractor, si la consideración por parte de la ANLA es tasarlo por el valor más alto o el más bajo, porque pues ante la falta de información de esa capacidad socioeconómica, pese a haberse requerido, pues me imagino que igual la autoridad tiene que tomar una decisión frente a si se tasa por el Sí, valor más alto o más bajo de acuerdo sí, a los rangos de esa capacidad socioeconómica. Y es correcto. por tercera, y la tercera duda que se me olvidó comentarte hace un momento, es que cuando se hablaba de ese ejemplo, por ejemplo, de vertimiento, eh, yo quisiera pues colocar de pronto un ejemplo del caso de Flora, del caso forestal, a ver Sí, qué valoración se hace frente a esa infracción. Si, por sí, ejemplo, cuando se hace una visita técnica se encuentran unos tocones, es decir, pues obviamente ya no se puede evidenciar, digamos, que la especie forestal que fue talada, pero se hace, digamos que, pues obviamente un análisis de una parcela adyacente para mirar el ecosistema, el entorno, digamos que los árboles que se identifican a su alrededor. Preliminarmente nosotros pues podemos hablar de que la infracción va encaminada inicialmente pues a no haber obtenido el permiso por parte de la autoridad ambiental para hacer el respectivo aprovechamiento, pero pues también es evidente un daño en ese ecosistema debido a la tala de esos árboles, ¿no? Pero pues no sé, digamos que más allá de la consecuencia obvia y real, que habla de sí. ese daño, pues cómo lo podemos configurar en el sentido de que pues no hay, digamos que una certeza real de saber exactamente en qué fecha fue, por ejemplo, talado ese producto forestal. Sí, pues ahí lo que yo les comentaba cuando miramos el escenario del daño. El daño tiene unas características y ahí me excusa si soy reiterativo y es que son, digamos, superiores a la simple afectación, ¿sí? Pues simple entre comillas, ¿no? Porque pues todo es un impacto sobre los recursos y pues no es cualquier cosa. Entonces, el daño implica además, indudablemente, la comprobación de la ocurrencia del hecho. Es que, por ejemplo, en ese tema del aprovechamiento de la flora, eh, implica que las características, por ejemplo, del espécimen talado o de, bueno, eso se circunscribe a un razonamiento más de orden técnico, pero podría yo decirte que dependiendo de esas características de ese espécimen, del suelo o de la forma incluso como se haya generado el aprovechamiento, yo puedo determinar a través de viabilidades de orden técnico, que efectivamente esas características del suelo, esas características de ese espécimen no van a, digamos que van más allá de los límites permisibles fijados por la norma. Y entonces ahí tendríamos que como autoridad ambiental desplegar, si lo queremos circunscribir a un escenario de daño, desplegar unas actividades que
pues implican una dificultad, y como lo decíamos en nuestra jornada acá en Bogotá, la dificultad no implica imposibilidad, y digamos que ahí sí hay que hacer esa precisión, pero sí implica un ejercicio más amplio en la comprobación de la consecuencia, más no de la ocurrencia del hecho. Entonces yo tendría que, a través de, por ejemplo, una valoración técnica, un laboratorio y demás elementos, la autoridad comprobar que en efecto esas condiciones y características de ese recurso, llámese el que se llame, suelo o el de la flora como tal, se vio afectado de tal manera que yo por más que intente, por ejemplo, establecer una medida compensatoria de individuos arbóreos, nunca se podrá resarcir o bajo el criterio de resiliencia, nunca podrá actuar o estar bajo las condiciones o características de igual condición a las de antes del aprovechamiento. Entonces, en ese orden de ideas, es por eso que te digo que la materialización del daño, o sea, la comprobación de la ocurrencia del daño, implica un ejercicio más detallado, de más, digamos, dificultad por temas administrativos obvios, porque no todas las autoridades, por ejemplo, tendrán el presupuesto para contratar unos laboratorios, o no todas las autoridades dispondrán de, sí, digamos, de la capacidad presupuestal para poderlo hacer, o, digamos, las condiciones de orden administrativo para la celebración de los convenios interadministrativos, o que se encuentre siquiera entidades o empresas que realicen ese tipo de valoraciones. Entonces ya es un tema de condicionamiento más no de imposibilidad, pero si tú quieres llevar ese escenario, o sea, si uno quisiera adelantar esa valoración en criterios de daño ambiental, se podría hacer, pero tendría que adecuarlo bajo esos elementos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Listo? Estaré atenta para poder Listo. verificar lo de la tasación. Muchas gracias. Vale, vale, Jimena. Gracias, Carlos. Marcela, permíteme, es que yo vi por ahí en el chat, sí, yo tengo pendiente a una compañera, mm, a Edna de la CBC, de enviarle una información. Edna, discúlpame, diferentes ocupaciones, pero estoy por enviarte el correo con el convenio FONAM y con el oficio que me pediste. Discúlpame si no te lo he enviado antes. Ahora sí, Marcela, qué pena. Gracias, Carlos. Solamente para precisarle a Jimena y a los demás asistentes que vamos a tener una jornada relacionada específicamente con tasación de multas, en la cual vamos a poder también transmitirles la información de cómo lo hacemos en la ANLA y poder solventar las dudas y las inquietudes que hayan al respecto. Ahora le doy la palabra a Ivonne, que tiene la manito levantada hace rato. Por favor, nos cuentas, Ivonne, de qué corporación vienes y cuál es tu pregunta. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Ivonne Lucía. Soy la directora territorial de la zona centro de la CRC. Precisamente respecto a la capacitación, creo que tenemos unas dudas muy similares a las que los compañeros han planteado. Y un caso particular tengo con... tenemos una persona que es infractora porque la afectación pertenece a una fundación. Ivonne, Tengo discúlpame, no se aproximadamente te está 6 casos de la escuchando nada. misma forma. Ivonne, discúlpanos, no se te está escuchando nada. ¿Puedes, por favor, Sí, acomodarte mejor, de pronto el audio, el micrófono y repetir la pregunta, por favor? O si quieres dejar la pregunta en el chat y Sí, ya la eso te iba a leemos y la decir. contestamos. Mientras tanto, si quieres, vamos con F. Girón, que tiene la mano levantada, mientras Ivonne nos pasa su pregunta por chat y la contestamos. Gracias. Hola, buenos días. Habla Fernanda Girón de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
Muchas gracias, doctor Carlos. Mi pregunta va encaminada, por ejemplo, al tema de árboles aislados. Quisiera saber si me Sí, escuchan bien. sí, sí, ahí te escucho. Gracias. Doctor Carlos, por ejemplo, en el tema de árboles aislados, cuando se encuentra una infracción en flagrancia, y el personal que se encuentra ahí en el momento de los hechos, bueno, realiza el acta, ¿no es cierto? Y ya cuando llegan con la información a la entidad, ellos para realizar o para dar inicio al proceso sancionatorio, los abogados pueden dar inicio con un informe de protección y vigilancia o es necesario que ellos suministren el informe técnico sancionatorio. Uy, bueno, es que ahí hay un tema y es el resorte de la autonomía, y ahí sí insisto con eso. Digamos, ¿cómo hacemos en ALDA ese ejercicio? Y básicamente es, nosotros eh, nos asiste la obligación, digamos, por protocolos internos y por sistema de gestión de calidad, nosotros hacemos un insumo de orden técnico. Y el insumo de orden técnico, pues indudablemente tiene que soportarse bajo lo que se ve en campo, ¿cierto? Si es a través de un acta o demás, nosotros lo materializamos en el concepto técnico que es remitido a la Oficina Asesora Jurídica a cual pertenecemos, y hacemos esa valoración de esa información y resolvemos emitir o iniciar el procedimiento sancionatorio o no. ¿Qué pasa? Digamos que no hay una exigencia legal de cómo hacerlo, ¿sí? O sea, no, tú no encontrarás la 1333 ni la metodología interna ni demás de decir, bueno, tiene que ser el acta y con el acta. Si con el acta que ustedes adelantan es suficiente y tienen los elementos necesarios para determinar el inicio de un proceso sancionatorio, si el abogado, por ejemplo, encuentra en esa acta todas las condiciones de circunstancias de tiempo, modo y lugar, por ejemplo. Si el acta incluye, por ejemplo, registro fotográfico, georreferenciado del sitio donde se desarrolló el aprovechamiento, en fin, todas las condiciones que cumplan y llenen esos requisitos, si con la simple acta se resuelve y el abogado lo puede hacer, pues digamos que no habría objeción. Pero siempre, o sea, digamos que desde la experticia uno sabe que siempre falta algo. Siempre hay un documento, hay una apreciación, una afirmación, algo que se requiera y que es de vital importancia para nosotros decir, bueno, si es necesario iniciar un procedimiento sancionatorio o no. Porque, digamos, en campo, además de las medidas preventivas de flagrancia, en campo pues se ven muchas cosas, ¿no? O sea, en campo se puede, no sé, una fotografía puede que haga que el inicio del procedimiento sancionatorio sea por el aprovechamiento del árbol aislado o puede ser porque se evidenció la ocurrencia de otros hechos adicionales a los que se materializó en el acta. Vuelvo y digo, materialmente y tangencialmente nosotros lo hacemos con la ocurrencia de un concepto técnico que soporta o sirve de insumo de apoyo técnico para la emisión del acto de inicio. Eso ya va, digamos que dentro del protocolo de cada autoridad. Y entonces sería irresponsable mi parte decirles, no, es que tienen que sacar un concepto técnico, porque pues no encontrarán ustedes exigencia alguna en ese sentido, pero la motivación generalmente en los actos administrativos, y eso sí es exigencia legal, que los actos administrativos deben ser motivados, va soportada, va argumentada, va, digamos, reforzada a través de esa conceptualización técnica. Muchas gracias, doctor Carlos. Listo. Gracias, Carlos. Compañeros, nos vamos con las últimas dos preguntas porque ya estamos sobre el tiempo. Tiene la mano levantada Gloria Patricia y seguimos con Almed José para cerrar esta jornada. Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Gloria Canaval, trabajo en la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Mi pregunta va encaminada a que se dice que la medida preventiva debe tener una idoneidad, ¿no? En la persona que va a levantar la medida preventiva. Nos Bien. manifestó usted que no lo puede hacer un contratista. Entonces Sí, quisiera sí. saber qué funcionario, también usted mencionó que desde el manual de funciones debería estar planteado, entonces quisiera saber qué perfil debe tener el funcionario que va a levantar la medida preventiva.
Digamos que el Gracias. perfil, listo, Gloria. El perfil, digamos que no se establece legalmente, no hay un criterio específico que tiene que ser abogado o tiene que ser ingeniero, no, no, digamos que el perfil profesional no es diferente a la obligatoriedad de la norma. Lo que sí exige la norma es que sea un funcionario con competencia. Entonces, ¿qué implica la competencia? Esa viene derivada efectivamente del manual de funciones. Digamos que en ALA, por ejemplo, nosotros tenemos esas funciones en algunos funcionarios, algunos abogados, otros de orden técnico, ingenieros, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, que son funcionarios de la entidad. La condición esencial es que sean funcionarios y que sean, digamos, que estén atribuidos en su manual de funciones digamos, la orden o el cumplimiento de la imposición de esas medidas preventivas. Digamos que no hay distingo el rango profesional que deba tener ese funcionario. El contratista sí estaría, digamos, limitado por un tema de responsabilización frente a escenarios de juicios disciplinarios y demás. O sea, es un tema de responsabilidad futura. Es por eso la exigencia y por eso la interpretación que le habla norma. Nosotros en ALDA básicamente lo tenemos delegados en esos funcionarios y funcionarias que tienen en ese manual de funciones la aplicación o la imposición de las medidas preventivas. Bueno, muchas gracias. Entonces, en ese Listo. caso, para nuestra institución, entonces tendremos que tener en cuenta el procedimiento como tal que ha Sí, creado la corporación para la sí, legalización de medidas preventivas, ¿verdad? es correcto, es correcto. Eso es de la Bueno, autonomía de la autoridad. bueno, muchas gracias, muy amable. Vale, gracias, ¿no? Gracias, Carlos. Cerramos con la última pregunta de Almed José. Les queremos pedir excusas. Nunca el tiempo va a ser suficiente para solventar este tema. Hoy tuvimos casi 300 personas conectadas en esta jornada de transferencia de conocimiento. Ya tuvimos una también de manera presencial en Bogotá, como lo mencionaba Carlos, en el marco del encuentro jurídico organizado por Azucars. Y les agradecemos mucho a todos el interés en este tema, en poder compartirnos también sus experiencias, porque para nosotros como autoridad ambiental también es enriquecedor la forma como ustedes hacen y aplican este proceso sancionatorio. Entonces, la última pregunta al mes José y ya cerramos este espacio agradeciéndoles a todos su participación. Almen José Lanado, yo soy jefe de la oficina jurídica de Corpocesar. De verdad agradecerle por este espacio muy importante para todas las corporaciones y para todo el personal que maneja procesos sancionatorios ambientales. Bueno, yo tengo una inquietud muy similar a la compañera que me antecedió y es como el tema de las medidas preventivas. El doctor hablaba del tema de los contratistas. Es claro que la norma establece que son funcionarios competentes, dicen los que pueden imponer la medida preventiva cuando se trata de flagrancia, ¿cierto? Y el procedimiento que se señala es que se debe suscribir un acta y que esa acta debe ser remitida, pues, o que debe ser legalizada dentro de los 3 días con un acto administrativo. Sí. ¿Qué pasa? Por lo menos en la corporación tenemos la mayoría del personal es contratista de apoyo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo trato yo, cómo hemos tratado de brindarnos en esa parte? Pues, si bien los funcionarios de planta, incluso en el procedimiento establecido para atención de denuncias, se señala que en el evento de que sea necesaria o que sea procedente la imposición de la medida preventiva, así se procederá y se levantará el acta. Eso está expresamente señalado para los profesionales de planta, ¿cierto? El personal de planta. Pero hay eventos donde por la capacidad que es insuficiente, la capacidad del personal de planta, como les decía ahorita, tenemos la mayoría que son contratistas. Entonces hay casos donde nosotros atendemos las denuncias con contratistas. Entonces, por lo menos, ¿qué trato o qué tratamos de hacer? Que inicialmente en el contrato de prestación de servicios, dentro de las funciones que se le coloca dentro de las actividades, se deja una específicamente donde se determina que en caso de adelantar visitas y que en caso de que haya lugar de acompañar y apoyar el tema de las medidas preventivas. Eso por un lado. En el auto,
cuando ellos salen a visita, que nosotros sacamos el auto o el documento con el cual los enviamos a visita, lo envía el funcionario competente, hay que decirlo, que es el jefe de la oficina jurídica, el que tiene delegada todas las funciones contempladas en la 1333. Entonces, en ese documento, cuando ellos salen a visita, ahí se les coloca, en caso de ser necesario, de acuerdo a los criterios, imponer medidas preventivas, puesto que hay riesgo, se procederá. Entonces, yo creo que eso es como una manera, porque los funcionarios también, o sea, hay que decirlo, los funcionarios disciplinariamente, los contratistas también responden. Sí, 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 Ya sí, de eso también hay, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es como una salida para poder, porque hay que entender que hay muchas corporaciones que no tienen el suficiente personal de planta, el suficiente, los funcionarios, entonces sí queda limitada la capacidad de reacción ahí. Claro, doctor Alme José, gracias por la intervención. No, indudablemente, digamos que ese escenario, y ustedes bien saben en el ejercicio de las actividades propias de las autoridades, digamos que el escenario de la imposición del acta es en flagrancia, ¿no? Estamos en un escenario de quien quiere suscribir el acta y quien impone en campo en flagrancia es el funcionario con competencia. Digamos que ya hay otras formas de manejarlo, que son las medidas preventivas normales y tradicionales, que, pues, como usted bien lo plantea, puede ir el contratista, emitir su concepto técnico y es a través del acto administrativo que infiere obviamente que quien suscribe ese acto administrativo es el funcionario con la competencia para hacerlo, indudablemente va a emitir las órdenes a que bien corresponda para materializar esa medida preventiva. Entonces, son dos escenarios diferentes y por eso decía que ojalá podamos hacer esa jornada de medidas preventivas que es tan valiosa porque precisamente se genera para todos estos cuestionamientos. Pero digamos que para la flagrancia como tal, sí es mandato imperativo legal. Ya las otras, digamos, como se dé el manejo, digamos, que vaya a campo y lo materialice en el concepto técnico y ese concepto técnico sea el insumo para emitir el acto administrativo donde ordena la imposición de la medida preventiva. Ese es un escenario viable y pues ahí no se suscribe y no se impone in situ o en flagrancia ninguna medida preventiva, sino que se hace el trámite normal que la misma ley prevé para ese tipo de medidas. Entonces, muy valioso el aporte, digamos que efectivamente todas las autoridades ambientales no gozan de las mismas capacidades administrativas y financieras, digamos, de la logística administrativa en cuanto a capacidad o cantidad de funcionarios y demás, pero la misma ley prevé eso, digamos, da una alternativa o da esas alternativas, pero tengamos en cuenta una cosa, doctor Alves, y es que también depende del tipo de infracción. Entonces, pues no todas van a ser para imposición de medidas preventivas en flagrancia, indudablemente, y pues eso implica también materializar las formas y las alternativas que la ley prevé para esas situaciones. Sí, claro, doctor. Eso sí es claro, o sea, ahí depende obviamente de, por ejemplo, si es un tema que hay que hacer una suspensión, o sea, todo depende indudablemente de Del hecho, la clase sí. medida, porque lo otro sería, listo, aquí hay esto amerita posición de medida preventiva, pero yo lo remito en un informe al funcionario competente para que a través del acto administrativo así lo establezca y ordene su materialización. Eso sí es claro. Pero yo me refería al punto, a los casos donde, por ejemplo, a nosotros nos llega una denuncia, nosotros ordenamos el acto administrativo para atender esa denuncia, ¿cierto? A nosotros nos dicen, no, están haciendo tala, transporte de productos, están haciendo aprovechamiento forestal. Entonces, nosotros en el auto que ordena la atención a esa denuncia, nosotros le colocamos, en caso de ser necesario, de que de acuerdo a las condiciones se podrá imponer una medida preventiva. Entonces, si nosotros atendemos eso con un contratista y evidentemente se verifica que están cargando y haciendo el cargue de unas trozas de madera o de bloques de madera, y ahí necesariamente hay que imponer una medida preventiva, porque si no, se consuma la conducta, aunque ya la conducta está consumada, pero ellos lograrían el objetivo. Entonces, ahí hay que tener una actuación que amerita una imposición de una medida preventiva. Entonces, es para esos casos. Sí. Por eso le decía, nosotros Sí, pues, tratamos... doctor Almes, ¿cierto? No lo escucho. Sí, ¿me escucha?
Marcela, ¿cierto? ¿Se fue? ¿O me escuchan? ¿Soy yo? Él está hablando, Carlos, Ah, y ok. se le escucha bien. ¿Tienes algún tema Oh, con el audio? Continúa, por favor. Sí, no, que ahí, qué pena. pues el punto es ese, que la norma lo establece en Francia, pero entonces hay que mirar varios escenarios. Puede ser que uno, por ejemplo, Sí, que el funcionario esté atendiendo otra diligencia y pasó y evidenció la infracción y ahí haya que imponer una medida preventiva. Indudablemente ahí tiene que ser un funcionario que tenga sí, dentro de su señor. manual de funciones o dentro del procedimiento establecido que pueda actuar e imponer una medida preventiva ahí. Pero yo voy al caso es cuando ya nosotros conocemos la denuncia y vamos a atenderla con contratistas. Entonces, lo que hacemos es que en el acto administrativo con el cual se ordena esa visita y se designa al contratista de apoyo, nosotros una vez le dejamos ahí expresamente establecido que en caso de que haya lugar a imponer una medida preventiva, se podrá realizar. Sí, Entonces, efectivamente. ahí sería una medida preventiva en flagrancia. Lo que pasa es que, o sea, ya hay un conocimiento previo de que hay una infracción, pero no se ha ido a visitar y no se ha determinado. O sea, se puede determinar la infracción, pero no, Sí. desde oficina no se puede determinar si hay lugar a medida preventiva. Pero entonces uno lo prevé en el documento con el cual comisiona. Sí. Pues le reitero, doctor, y eso sí, y ahí me excusa si no hay una respuesta muy particular frente a ese manejo, pero digamos que ahí hay que velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma. Y creo que pues en ese sentido ustedes lo ven salvaguardado en eso y pues depende de las aristas de cada situación. Eh, yo vuelvo y reitero, sería irresponsable decirle no, está mal o está bien como lo están haciendo. Eso es irrespetuoso y irresponsable de mi parte. Pero entonces, en tal sentido, el manejo que le dé cada autoridad para la imposición de esas medidas, indudablemente debe velar por la aplicación de esos criterios. Yo nuevamente reitero, les voy a enviar la presentación donde se explica paso a paso la imposición de esas medidas y creo, si no mal no estoy, como me está explicando usted, doctor Almes, creo que de esa forma es que están aplicando la norma y en tal sentido, pues no habría objeción a esa metodología de aplicación de la imposición de esas medidas. Pero vuelvo y reitero, desde que se cumplan los presupuestos básicos de la norma, no habría objeción alguna frente a la aplicación del cómo lo están haciendo. ¿Listo? Correcto, doctor. Muchas gracias. Listo. Listo, doctor Almes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pedirles excusas por corrernos un poco más del tiempo, pero queríamos intentar solventarles las mayores inquietudes que tenían. Desafortunadamente hay otras que se quedan por fuera. Esperamos que puedan consultar este link con la grabación. Les vamos a enviar la presentación. Todo esto se monta en el micrositio que tiene dispuesto Azocars para la consulta de ustedes y de los compañeros que no se pudieron conectar. Y nos vemos la próxima semana en nuestra próxima jornada de transferencia de conocimiento entre Azocar y la ANLA. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas igualmente para gracias. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.